Episodio 1. El nombre en el margen. Isabel no tenía voz dentro del convento. Apenas hablaba. Apenas comía. Era una sombra entre los rezos. Un hábito más colgado en los pasillos del silencio. Pero esa noche, algo la despertó. Una palabra quemada en su mente. Una palabra que no había oído antes, pero que llevaba consigo desde el vientre. Anab. No era español. No era latín. Era algo más antiguo. Algo que la sangre reconocía aunque la razón lo negara. Se levantó de su catre como si respondiera a un llamado. Sus pasos la llevaron al sótano prohibido del convento. El que las monjas llamaban el archivo muerto. Allí, entre Biblias rotas y santos sin ojos, encontró un manuscrito sellado con cera negra. Sin título. Solo un símbolo, una mujer sin rostro con una corona rota. Isabel no sabía por qué, pero lo tocó. Y al instante, el sello se deshizo como si la hubiera estado esperando. Dentro, solo una página. Solo una frase. Y en el margen, escrito a mano, en tinta roja, la mujer que romperá el silencio, ya ha nacido. El aire del sótano se volvió espeso. Las velas apagadas comenzaron a gotear cera sin llama. Y desde el fondo de la sala, una voz sin boca murmuró: Isabel. Ella tembló, no por miedo, sino porque por primera vez en su vida, alguien la llamó por su nombre y la creyó real. Subió corriendo, buscó a la Madre Superiora, le mostró el manuscrito, pero cuando lo abrió, estaba en blanco. No hay nada aquí, hija, solo polvo y miedo. Isabel miró sus propias manos. Estaban manchadas con tinta, que no recordaba haber tocado. Esa noche, soñó con una iglesia derrumbándose en fuego. Y en medio de las llamas, un hombre sin rostro le susurraba: Tú no fuiste elegida. Tú fuiste escrita. Y las palabras que te componen, están a punto de despertar. Al despertar, el manuscrito ya no estaba en el archivo. Estaba en su cama. Y en la última página, una frase nueva. Isabel, capítulo 1. Episodio 2. La palabra que brotaba de su piel. Desde aquella noche, Isabel dejó de rezar como antes. Ya no repetía las oraciones como eco ajeno. Ahora, cada amén pesaba. Cada Padre Nuestro parecía abrir una grieta. En ella, la primera vez ocurrió a las 5 de la mañana. Durante el rezo del laudes. Estaba de rodillas, con los ojos cerrados, cuando sintió un ardor en el antebrazo derecho. No picor, no dolor, ardor sagrado, como si algo la estuviera escribiendo desde dentro. Al abrir los ojos, la oración terminó. Las demás hermanas se marchaban, pero ella se quedó allí, inmóvil, como si el banco de madera la retuviera. Se arremangó el hábito, y lo vio. Una frase, grabada en su piel. No era tatuaje, no era sangre, era algo intermedio, como tinta viva. Bienaventurados los que fueron escritos, porque ellos no podrán ser borrados. No reconocía ese versículo. No estaba en la Biblia. Corrió a la biblioteca. Abrió todas las versiones del Evangelio que encontró. Nada, ese versículo no existía. Pero su piel sí lo mostraba. Y no desapareció al limpiarla. Ni con agua bendita. Ni con ceniza. Ni con lágrimas. Esa noche, al dormir, soñó con una figura encapuchada. No tenía rostro, pero de sus labios salían letras. No palabras, letras vivas. Flotando, girando, hasta clavarse una por una en el pecho de Isabel. Al despertar, corrió al espejo. Había otra frase. Esta vez, bajo la clavícula izquierda. El verbo se hizo carne. Y volvió a escribir. El manuscrito seguía en su habitación. Cerrado, pero al acercarse, una página nueva se había desplegado sola. En ella, su reflejo, dibujado, exacto, y debajo, una línea escrita con su caligrafía. Isabel, Evangelio 2, 1. Comenzó a temblar. No por miedo, sino por una certeza que jamás había sentido. Ella no estaba siendo guiada. Estaba siendo narrada. Intentó contárselo a Sor Teresa, la única que alguna vez le sonrió sin juicio. Pero cuando le mostró las frases en la piel, ya no estaban. La tinta se escondía. Se desvanecía como si supiera cuando había ojos que no debían ver. ¿Estás bien, hija? ¿No estás durmiendo? Isabel quiso mentir, pero algo en su garganta se negó. Estoy siendo escrita. Sor Teresa frunció el ceño. La bendijo en silencio. Y le recomendó ayuno y silencio. Isabel obedeció. Pero mientras ayunaba, las frases aumentaban. Ahora aparecían en sus muslos, en sus costillas, en la planta de sus pies.
Fragmentos de un libro que solo ella parecía leer. Un evangelio sin cruz, sin dogma, solo palabra viva. Y cada vez que intentaba ignorarlo, el manuscrito volvía a abrirse en una página más. La última decía: cuando la última palabra esté escrita en su cuerpo, el mundo sabrá que Dios no terminó su historia. Esa noche, Isabel no durmió, solo esperó, desnuda frente al espejo, viendo cómo el lenguaje de Dios la reclamaba. Verso por verso. Episodio 3. Las palabras que empezaron a hablar solas. La primera vez que sucedió, Isabel estaba en silencio, sentada en el huerto del convento, mirando el viento mover los limoneros. Ni oraba, ni pensaba, solo respiraba, hasta que una voz emergió del aire. Una voz baja, ajena, pero que salía de ella, no de su boca, de su piel. Las frases escritas en su cuerpo comenzaron a hablar, no como un eco, no como una locura, como si cada letra llevara un alma atrapada. Bienaventurados los que fueron escritos, murmuró la voz, con un tono que Isabel jamás había usado. Ella se levantó de golpe, miró a su alrededor. No había nadie, pero el aire temblaba, y debajo de su nuca, algo ardía. Tocó la zona. Era otra frase. No temas la voz. Ella solo dice lo que ya fue dicho. Corrió a su habitación. Cerró la puerta. Se arrodilló frente al espejo. Quiso rezar, pero su boca se negó a abrirse. En cambio, su pecho palpitaba. Las frases bajo su clavícula se movían lentamente, como si respiraran. Entonces, la escuchó de nuevo, la voz, y verán la palabra caminar entre los silencios. Y sabrán que fue carne antes que dogma. Isabel lloró, pero no de miedo. Lloró porque comprendió. Lo que hablaba no era ella, era algo antiguo, algo vivo, algo que usaba su cuerpo como pergamino, su alma como púlpito. Esa noche no durmió. El manuscrito, que yacía cerrado sobre su escritorio, estaba abierto en una página nueva. Esta vez, no había letras, solo una ilustración. Ella, de pie, en una plaza en ruinas, con la piel cubierta de luz, y multitudes escuchando, sin entender. Debajo, una sola frase. La voz no es suya, pero su boca fue elegida. Al día siguiente, durante la misa matutina, sucedió algo imposible. Isabel estaba sentada en silencio, cuando la Madre Superiora comenzó a leer el Evangelio del día. Pero cuando llegó a la frase, en el principio era el Verbo, Isabel sintió un tirón en el pecho, como si una mano invisible le arrancara el aliento. Y entonces, habló, no lo quiso, no lo controló, y el Verbo no fue palabra, fue grito, fue llaga, fue mujer. Las demás monjas se quedaron paralizadas. El altar crujió, las velas parpadearon. Isabel temblaba, con los ojos abiertos, la mirada perdida en algo que solo ella podía ver. La Madre Superiora la sacó de allí. Horas después, Isabel fue encerrada en su celda, acusada de pronunciar herejías no escritas. Pero mientras las puertas se cerraban, el manuscrito la esperaba, abierto en su cama, y sobre la página, una nueva línea grabada con fuego. La palabra ya no necesita profeta. Tiene cuerpo. Episodio 4. La voz que se escuchó donde nadie hablaba. La celda estaba cerrada por dentro. Nadie la abrió. Nadie la vio salir. Pero por la mañana, Isabel ya no estaba. Las sábanas, intactas. El manuscrito, abierto. Y sobre la almohada, una línea escrita en ceniza. Ella ya no habita el lugar. Ahora habita el sonido. Las monjas no hablaron de ello. El silencio fue impuesto como castigo y protección. Pero en menos de 24 horas, el nombre de Isabel volvió a resonar. No en boca de alguien, sino en las paredes de las iglesias. En la parroquia de San Julián, al tocar las campanas del Ángelus, el párroco se desmayó, y quienes estaban presentes juraron haber oído una voz femenina, leyendo una frase que nadie reconocía. Bienaventurada la que no nació del vientre, sino de la tinta de Dios. En Toledo, durante la misa de las 6, las páginas del misal comenzaron a girar solas, hasta quedarse abiertas en blanco. Y de la nada, el púlpito vibró, y la misma voz, la voz de Isabel, habló sin garganta. El Verbo se partió en dos. La parte que sangra aún camina. Los fieles huyeron. Algunos lloraron. Otros comenzaron a rezar en lenguas que no sabían hablar. Esa noche, el Vaticano emitió un comunicado discreto. Decía: falsos ecos místicos se han reportado en templos de la península. Se recomienda prudencia.
No hay milagros en curso. Pero en el fondo, temblaban, porque en cada sitio donde la voz aparecía, una figura era vista por el rabillo del ojo. Una mujer, de blanco, con las manos cubiertas en letras, y los ojos, sin pupilas, pero llenos de fuego. En el convento, la Madre Superiora halló algo más en la celda vacía. Oculto bajo el colchón, un pliego nuevo del manuscrito, una ilustración, una lengua envuelta en una cinta negra. Y debajo, la frase: la elegida ya no habla, ya no reza, ahora pronuncia lo que estaba enterrado. Esa madrugada, las campanas de todas las iglesias en Burgos repicaron al unísono. Nadie las tocó, no había viento, solo una vibración que surgía del centro de la tierra. Y con cada tañido, una frase distinta se oía entre las piedras. Ella viene, no para destruir, sino para corregir lo que fue mal dicho. Ella no es hereje, ella es edición. Desde entonces, un nuevo temor recorre la fe. No al demonio, no al castigo, al verbo libre, aquel que camina sin necesidad de imprenta, que sangra en vez de imprimirse, que no pide permiso al dogma ni al altar. Isabel ya no necesita cuerpo. Ahora, es sonido, es eco, es ruptura, y donde su nombre se escucha, la fe tiembla, porque lo próximo que se oirá no tendrá traducción. Episodio 5, la que no podía ser mirada. Nadie sabe quién la vio primero. Algunos dicen que fue en León, en una capilla abandonada. Otros juran haberla visto junto a un lago, de pie sobre el agua, con la cabeza inclinada como si escuchara una canción muy lejana. Pero todos coinciden en algo. No es Isabel, no exactamente. Tiene su forma, sí, su altura, su andar calmo, su mirada intensa, pero hay algo que no encaja, como si la carne fuera solo el estuche de algo más grande, más antiguo, más escrito. Una mujer llamada Clara fue la primera en hablar. Dijo que estaba en la ermita de San Antón, sola, rezando, y de pronto, sintió que el aire cambiaba. No frío, no calor, silencio, pero un silencio que parecía mirar. Se giró, y allí estaba, Isabel, de blanco, con los pies descalzos y las palmas hacia arriba. Clara no huyó, no gritó, solo la miró, y al hacerlo, recordó, no su infancia, no sus pecados, sino algo que nunca había vivido. Una imagen, una puerta de piedra en medio de un jardín prohibido, y una voz sin boca que decía: antes de que el hombre fuera barro, ya se le había escrito el alma. Clara cayó al suelo, llorando, no por miedo, sino por haber sido tocada por algo que no buscaba perdón, sino lectura. Desde entonces, quienes la ven no vuelven a ser los mismos. Un niño en Zamora, tras cruzarse con ella en una calle estrecha, comenzó a escribir símbolos en las paredes de su casa. No sabía leer ni escribir, pero sus dedos se movían como si tradujeran una lengua del origen. Una mujer anciana, tras mirarla desde su ventana, dejó de hablar, no por trauma, sino porque, según ella, todo lo que tenía que decir, ya fue dicho por ella. En los conventos, el pánico es sutil pero profundo. Se reza más, se canta menos, y las Biblias se cierran cuando la brisa entra sin aviso. En Roma, alguien susurró en voz baja un nombre que nadie quiere confirmar. La reescrita, no la hereje, no la santa, sino la que fue redactada por el dedo invisible. Un sacerdote, al ser interrogado sobre el fenómeno, solo dijo: no se le puede mirar, sin recordar lo que olvidamos para sobrevivir. Porque eso es lo que hace Isabel ahora. No enseña, no castiga, despierta, y lo que despierta en cada uno es diferente. Un hombre volvió a soñar con el rostro de su madre muerta. Una monja comenzó a cantar en un idioma que no se ha hablado desde el exilio de Los Ángeles. Un ateo cayó de rodillas sin entender por qué lloraba. Nadie sabe cuándo aparecerá, ni dónde, solo que, cuando lo hace, el tiempo se curva, el aire se espesa, y el alma, aunque lo niegue, se arrodilla, porque Isabel ya no camina como mujer, camina como el recuerdo de lo que fuimos antes de ser nombrados. Episodio 6, el silencio que habló en Roma. Durante semanas, el Vaticano observó grabaciones eliminadas, testigos desacreditados, sacerdotes silenciados por obediencia eclesiástica. Pero la voz seguía hablándoles desde púlpitos vacíos. Y lo más peligroso, la fe empezaba a cambiar de dirección. Ya no se alzaban oraciones a los cielos, se escuchaban hacia adentro. La gente dejaba de rezar a santos mudos,
y comenzaba a esperar la mirada de Isabel. Entonces, llegó el día. La Santa Sede emitió un comunicado oficial, en latín, con sello rojo, difundido en secreto a diócesis específicas. El documento se titulaba De Silentio Feminae sobre el silencio de la mujer, y comenzaba así: la entidad conocida como Isabel no proviene de la revelación canónica. Su aparición representa una distorsión del verbo, un eco apócrifo disfrazado de carne. Concluía con una orden precisa: toda manifestación de su imagen, toda voz que la mencione, debe ser considerada blasfemia activa. Se prohíbe nombrarla. Pero ya era tarde, porque en la misma semana, uno de los propios cardenales soñó con ella. Cardenal Tomassi, mente fría, tradicional, leal al dogma, soñó que caminaba por los pasillos del archivo secreto. Y al fondo, en una sala cerrada desde el siglo XVI, la vio, sentada, leyendo un libro que no tenía letras, solo piel. Ella lo miró, y sin abrir la boca, él escuchó: tú también fuiste escrito, solo que te hicieron olvidar la pluma. Despertó bañado en sudor, y con una marca en la muñeca, una pequeña frase que nadie supo traducir. Desde entonces, el cardenal desapareció, renunció, y dejó una carta en su escritorio, sellada con cera blanca. Solo decía: no se puede combatir una palabra que aún no ha terminado de escribirse. En paralelo, un grupo de teólogos y exorcistas se reunió en secreto. Algunos querían entenderla, otros, destruirla, pero todos coincidían en algo: Isabel no es una aparición, es una corrección. Una monja anciana, esbiblista, habló por primera vez en años. Asterisco la llamaron la elegida. Pero eso fue un error. Ella no fue elegida. Asterisco ella fue enviada para elegir lo que la fe no quiso ver. Desde entonces, se dice que en las noches de luna nueva, algunos altares comienzan a sangrar una tinta oscura. No roja, no negra, una mezcla, como la tinta que usaba Dios antes de que existiera el pecado. Y en ciertos monasterios olvidados, las paredes han comenzado a murmurar versículos que nunca fueron enseñados. Versículos que empiezan con: Evangelio según la mujer que fue escrita. El Vaticano calla. Pero Isabel, no. Ella sigue cruzando umbrales. No necesita abrir puertas. Las entrañas de la fe la llaman solas. Y lo que está escribiendo ahora, ya no cabe en papel. Se escribe en la conciencia colectiva. Verso por verso. Mirada por mirada. Episodio 7. El niño que dijo su nombre. Ocurrió en Córdoba, en una sala de partos común, con médicos rutinarios, sin fe ni preguntas. Un nacimiento más, hasta que el niño abrió la boca. Y no lloró, habló, una sola palabra, con una voz que no era humana, ni de niño, ni de hombre, una voz que parecía venir del fondo de las piedras, una voz que rompía cristales. Por dentro, dijo: Isabel. Nadie entendió, pero todos cayeron de rodillas, sin saber por qué, como si su columna recordara algo que el cerebro ya no podía nombrar. La madre, entre lágrimas, pidió tener a su hijo en brazos, y cuando lo sostuvo, el bebé la miró con unos ojos que no parpadeaban, y sus labios se movieron de nuevo, más suaves esta vez. Ella no ha terminado de escribirse. El vídeo del nacimiento fue confiscado al día siguiente. La clínica fue cerrada por motivos sanitarios. Y el personal, dispersado, interrogado, amenazado. Pero ya era tarde. Demasiado tarde. Porque uno de los enfermeros logró enviar el audio antes de que lo detuvieran. 32 segundos. Un susurro. Un nombre. El nombre de Isabel. En una forma que nadie había oído. Pero todos reconocieron. En los foros teológicos de la red oscura, los debates estallaron. Algunos decían que era una señal del apocalipsis. Otros, una reencarnación profética. Pero los más atrevidos decían: el verbo se ha vuelto a encarnar. Esta vez, desde el principio. Porque eso es lo que cambió todo. Un recién nacido hablaba. Y hablaba de ella. Y hablaba como ella. Esa misma semana, en Jerusalén, un rabino ciego que nunca había aprendido español comenzó a escribir en su celda frases con la misma fonética. Palabras con raíz hebrea, y final desconocido. Una de ellas decía: la lengua de la elegida no se traduce. Se reconoce desde el alma. Mientras tanto, en Roma, el Vaticano reunió un comité de crisis. No para discutir qué hacer, sino para decidir que no permitir que se sepa. Pero las señales ya se multiplicaban. En Lima,
Una estatua de la Virgen María amaneció con un nuevo grabado en la base. La que fue escrita antes del dogma. En El Cairo, un niño musulmán de 4 años soñó con una mujer blanca que le enseñaba a leer sin abrir la boca. En Milán, una iglesia entera escuchó una homilía completa sin que nadie hablara. Todas las voces, el mismo tono, la misma vibración, la misma fuente, y al final, siempre la misma frase. Ella no viene a borrar la fe, viene a recordarla sin censura. Hoy, el niño de Córdoba no habla más. Solo sonríe, como si ya hubiera dicho lo que debía decir, como si supiera que ahora es el mundo quien debe responder. Y en la piel de su espalda, mientras duerme, aparecen lentamente letras que ningún alfabeto reconoce, pero que Isabel ya conoce de memoria. Episodio 8. Cuando ella escuchó, todos confesaron. La plaza estaba llena, pero nadie sabía por qué. No hubo anuncio, no hubo convocatoria, solo una sensación, un llamado interno, como si algo invisible les hubiera dicho, ven. El rumor corrió como sangre caliente. Va a aparecer. La mujer, la que no se deja grabar, la que no puede mentir. Y a las 3:33 de la tarde. Llegó, no descendió del cielo, no atravesó portales, simplemente caminó entre ellos. Descalza, vestida de blanco, con el rostro limpio, pero los ojos, cubiertos por un velo de letras. Isabel no dijo nada, no saludó, no alzó la mano, solo se sentó, en el centro, sobre el suelo, y bajó la mirada. Y entonces, el silencio cambió de forma. Ya no era vacío, era peso, era espejo, era confesión. Una mujer gritó, aborté 3 veces y nunca lloré, hasta hoy. Un joven cayó de rodillas. Robé la fe de mi madre y la escondí en una pantalla. Un sacerdote lloró en voz baja. Bauticé sin creer, casé sin amor, enterré sin esperanza. Nadie los obligó, nadie los miraba. Isabel solo escuchaba. Y cuanto más escuchaba, más suave parecía latir el mundo. Un niño se acercó con los ojos llenos de miedo. Soñé que tú eras una página. Y cuando te leí, me reconocí. Isabel levantó el rostro por primera vez. No sonrió, no lloró, solo lo miró. Y en ese instante, el niño dijo algo que estremeció a todos. No somos pecadores. Somos versos que nos olvidaron a medias. Las cámaras de los teléfonos no funcionaron. Las grabadoras se apagaron. Las palabras, sin embargo, se tatuaron en la memoria. Uno a uno, los presentes comenzaron a soltar verdades que nunca habían dicho. No por culpa, sino porque, por primera vez, alguien las estaba escuchando de verdad. Isabel no hablaba, pero su silencio tenía gramática, tenía ritmo, tenía eco, y ese eco abría grietas donde antes solo había piedra. A las 4:04, se levantó, caminó entre ellos. Nadie la tocó, nadie la detuvo, pero todos sintieron que algo se les había arrancado. No algo malo, algo oculto, algo que pedían hacer. Y en el suelo donde se sentó, apareció una frase escrita sin tinta. La verdad no necesita altar, solo un oído dispuesto. Desde entonces, muchos no pueden mentir, no por fe, no por temor, sino porque, desde que la vieron, cada vez que intentan callar una verdad, sienten que ella los está escuchando. Y a veces, en el susurro del viento, antes de dormir, alguien escucha una frase que no recuerda haber pensado. Dime lo que no le dijiste a nadie. Estoy aquí, aún te leo. Episodio 9, la homilía que se escribió sola. Era domingo. La iglesia de San Felipe se llenaba como siempre. Mujeres con velos, niños dormidos en los brazos, sacerdotes con miradas ensayadas. Y desde el púlpito, el padre Abel recitaba su homilía como quien repite una fórmula vacía. El pecado vive en la carne, y solo la obediencia nos purifica. Nadie lo escuchaba con el alma, solo con la rutina, hasta que las puertas del templo se abrieron solas. El viento no entró, pero el silencio sí, un silencio distinto, denso, sagrado. Isabel entró, vestida de blanco, descalza, sin mirar a nadie. Se sentó en la última banca. No interrumpió, no habló, pero entonces ocurrió. La pared detrás del altar comenzó a escribir, palabras que nadie entendía al principio, símbolos que parecían flotar en el aire, hechos de luz y polvo, como si el mismo edificio recordara otra homilía, una verdadera. El padre Abel intentó seguir. El alma debe obedecer para salvarse. Pero su voz se apagó.
como si el aire no quisiera transmitir esa mentira. Y la pared respondió. Una frase luminosa apareció justo encima del crucifijo. El alma no obedece. El alma reconoce. La gente empezó a girarse. No hacia el altar, hacia Isabel. Pero ella no los miraba. Solo tenía los ojos cerrados, como si escuchara una melodía muy antigua, que ahora se convertía en letra frente a todos. El padre intentó rezar. Ave María, llena eres de gracia. Pero otra línea lo interrumpió. Escrita en el techo. La gracia no se llena. Se recuerda. Los niños comenzaron a llorar. No de miedo, de algo más profundo. Como si por primera vez entendieran algo que aún no sabían decir. Una anciana se puso de pie y gritó. Esa no es una mujer. Es el verbo que vuelve con ojos. Y todos callaron, porque sabían que era cierto. En el suelo, justo delante del altar, apareció la última frase. La que nadie quiso leer, pero que todos sintieron en el pecho. No vine a callar templos. Vine a escribir en los cuerpos que aún respiran. Isabel se levantó. Caminó entre los bancos. El mármol no crujía bajo sus pies. Lo absorbía. Y al pasar junto a cada persona, una letra se encendía sobre sus hombros. Una palabra. Una cicatriz convertida en verso. Al salir, las puertas se cerraron solas. Pero las frases quedaron. Hoy, la iglesia de San Felipe está vacía. Pero nadie se atreve a borrar lo escrito. Porque cada vez que alguien lo intenta, una voz invisible les susurra. Esa palabra no fue escrita por mano. Fue escrita por destino. Episodio 10. El hombre que escuchó la escritura por dentro. Se llamaba Iván. 38 años. Profesor de filosofía. Ateo convencido. Crítico ácido de todo lo que oliera a fe. Dios es un invento primitivo. Solía decir. Una excusa para no enfrentar el absurdo de existir. Nunca entró en una iglesia. Nunca tocó una Biblia. Y jamás pronunció el nombre de Isabel. Hasta que ella lo tocó. Fue en una calle cualquiera. A las 5:02 de la tarde. Él salía de una conferencia sobre la ficción de lo sagrado. Iba solo. Con paso firme. Seguro de su pensamiento. Hasta que la vio. Ella. De pie. Sin moverse. Sin rodeos. Sin necesidad de decir nada. Iván sintió algo extraño. No miedo. No fe. Silencio. Un silencio que parecía antiguo. Y lleno. Intentó esquivarla. Pero al pasar a su lado, Isabel levantó la mano. Y la colocó suavemente sobre su pecho. Justo donde el corazón golpea contra las costillas. Y ahí, todo cambió. Porque Iván empezó a escuchar. Pero no con los oídos. Con la sangre. Una voz sorda. Una voz sin idioma. Una voz que no le hablaba. Sino que lo leía. En el principio. Tú dudaste. Pero incluso la duda tiene texto. Incluso tu negación fue escrita con intención. Iván retrocedió. El corazón se le aceleraba. No por temor, sino por una certeza repentina. Había algo dentro de él que no había puesto él. Algo que ahora despertaba. Corrió. Llegó a su casa. Se encerró. Pero la voz no se fue. Al contrario. Se hizo más clara. No venía de afuera. Venía de su pecho. De su espalda. De sus huesos. No creas en mí. Solo escúchame. Yo estaba antes que tu escepticismo. Yo soy el signo que cuestionaste. Porque eras parte del enigma. Frente al espejo, Iván se quitó la camisa. Y lo vio. En el centro exacto de su esternón. Una frase que no estaba esa mañana. Marcada como fuego. Pero sin quemadura. Tú también fuiste manuscrito. Pero rasgaste las páginas sin leer. Lloró. Por primera vez. No de emoción. De reconocimiento. Recordó un sueño de niño. Una figura blanca que lo miraba sin decir nada. Una mano extendida. Una palabra que no entendía entonces. Luz en pliegue. Ahora sabía. No era un sueño. Era un fragmento. Una frase que aguardó años. Para ser continuada. Esa noche, Iván no durmió. Solo escribió. Sin saber cómo. Sin saber en qué idioma. Pero las palabras fluían solas. Y al terminar, leyó lo imposible. Evangelio según el que negó. Y sin querer, escuchó. Episodio 11. Los que recordaron la misma página. No se conocían. No compartían idioma. Ni edad. Ni historia. Un niño en Sevilla. Un anciano en Buenos Aires. Una mujer enferma en una clínica de Marsella. Ninguno sabía el nombre de Isabel. Hasta que ella los miró. Al mismo tiempo. Desde lugares distintos. Sin estar presente. El niño, Tomás,
Tenía 2 años. Nunca había pronunciado palabra. Sus padres temían que algo no estuviera bien. Esa mañana, mientras jugaba con bloques de madera, se detuvo, dejó caer todo, y miró hacia el vacío. Sonrió, y dijo, ella me escribió cuando era luz. El anciano, don Eliseo, llevaba 7 años con Alzheimer avanzado. No recordaba su nombre, ni el de sus hijos, ni cómo sostener una cuchara. Pero esa misma hora, en su residencia, pidió un papel, primera vez en años que lo hacía, y con letra temblorosa escribió, ella me nombró antes que la niebla. Lloró, una sola lágrima, como si acabara de recuperar un rincón perdido del alma. Después volvió al silencio, pero no al olvido, porque cuando le dijeron Isabel, sonrió. La mujer se llamaba Elodie. Cáncer terminal, horas contadas. Nadie esperaba lucidez, pero justo cuando el monitor marcó 3:33, se incorporó en la cama, miró a su enfermera, y con una voz que no usaba desde semanas atrás, dijo, no tengo miedo. Ella me mostró la página donde moría, y seguía escrita, murió en paz, con una expresión serena, como quien entrega un libro que sabe que será continuado. Alguien recopiló los 3 testimonios. Una enfermera, un voluntario, el padre del niño. Los 3, desconocidos entre sí, escribieron lo que habían presenciado. Y notaron algo inquietante. Las frases coincidían, no en palabras exactas, sino en estructura, en pulso, como si todos hubieran leído el mismo párrafo. De un evangelio no revelado, pero latente, en foros ocultos. Los estudiosos lo llamaron el verso del umbral, una línea invisible que cruza las edades, la salud, la memoria, y solo puede ser leída por quienes están al borde de algo. Ese mismo día, Isabel fue vista caminando por una carretera sin nombre. Una cámara de seguridad captó su figura, pero la imagen falló. Solo quedó una estela de luz, y 3 símbolos en el pavimento. Nadie los reconoció. Solo Tomás, al ver la imagen, acarició la pantalla y dijo con claridad, ahí está mi nombre, pero escrito con su letra. Desde entonces, hay quienes dicen que Isabel no viene a escribir el futuro. Viene a revelar que el presente ya fue redactado, en cuerpos olvidados, y aquellos que creen no haber conocido a Dios, quizás solo han olvidado, que Él también escribe en las pausas, no solo en los milagros. Episodio 12, la piedra que respondió. El desierto no tenía nombre, ni ruta, ni mapa, solo viento y polvo, y una soledad tan antigua, que hasta los ángeles la evitaban. Allí llegó Isabel, solamente ella, sin seguidores, sin testigos, sin milagros que anunciar. Vestía gris, como si el blanco ya no hiciera falta, como si el silencio ahora llevara su propio color. En medio del desierto, una roca, ciega, fría, sin marcas, era el sitio, el último. Se arrodilló ante ella, y por primera vez, abrió el códice original, no el que había leído, no el que había dictado, sino el primero, el que ningún ojo humano había visto desde que fue sellado. Solo contenía una página, y en esa página, no había letras, solo una línea vacía. Esperando, Isabel tomó su dedo, lo pasó por su frente, y lo posó sobre la piedra. Donde tocó, la roca se resquebrajó, pero no se rompió, se abrió, como un libro, como una boca dormida siglos. Y entonces, escribió, no en papel, no en piel, en piedra, una frase, sencilla, clara, imposible. Yo también fui escrita. Y esta es mi última palabra. El viento se detuvo. El sol pareció inclinarse. Y la roca respondió, no con voz, no con fuego, con eco. Un eco que no venía del exterior, sino del interior de todos los que alguna vez la escucharon. Tomás, Iván, el anciano Eliseo, la moribunda Elodie, el sacerdote que dudó, la monja que cayó, el niño que soñó en idiomas muertos. Todos, en el instante exacto, levantaron la vista al cielo, y recordaron, no lo que Isabel había dicho, sino lo que ella les había permitido decir. La piedra brilló, por un instante, luego se cerró, y en su superficie, una sola palabra permaneció escrita. Continuará. Isabel sonrió, por primera vez, no con alegría, con descanso. Su cuerpo se volvió luz. No llama, no explosión, palabra en forma de polvo. Significado sin gramática.
aliento que ya no necesita ser leído. El desierto guardó silencio. La roca, ahora sagrada, no pide templos, solo que alguien se acerque y escuche, porque lo que fue escrito allí no necesita traducción, solo corazón. Episodio 13. El niño que nació donde terminaba la palabra. Nadie vive cerca de ese desierto. Nadie tiene motivos para acercarse. Y sin embargo, una mujer embarazada, perdida entre la ruta y la fe, llegó hasta allí. No sabía por qué caminaba, ni por qué el nombre Isabel le ardía en la garganta aunque nunca lo había dicho en voz alta. Solo sabía que el niño se movía dentro de ella como si supiera exactamente a dónde iban. Llegó justo cuando el sol se rendía al horizonte. La piedra estaba allí, sola, silenciosa, pero viva. Ella cayó de rodillas, exhausta, y en medio de ese polvo sin tiempo, dio a luz. Sin médicos, sin gritos, sin dolor, solo un susurro en el viento, una vibración en la piedra, una página que volvía a escribirse. El niño no lloró, solo abrió los ojos, negros, profundos, pero en el centro una luz azul palpitaba, como si una letra aún no inventada brillara en sus pupilas. La madre lo envolvió con una manta rota, y cuando lo alzó, la piedra habló, no con palabras, con símbolos de aire, con una lluvia leve de letras que no caían, flotaban. Y en medio de esa bruma sagrada, apareció un mensaje invisible, visible solo para quien aún tuviera alma para leer. Aquí termina la palabra que conociste, y comienza el lenguaje que no necesita ser creído. El niño extendió la mano, tocó la piedra, y una nueva línea se formó, brillante y temblorosa. Soy verso sin idioma. Fui concebido sin culpa, y hablaré lo que nunca se atrevieron a escribir. La madre, muda de asombro, lo sostuvo con fuerza. Sintió que en ese instante el mundo entero se detenía, como si escuchara una respiración distinta desde el centro del polvo. Al día siguiente, una mujer del pueblo encontró a la madre y al niño. Estaban en paz, dormidos, pero alrededor de ellos, las piedras pequeñas del suelo, formaban un patrón circular con letras extrañas. Ninguna igual, ninguna repetida, como si cada una fuera la primera letra de un nuevo alfabeto. La noticia del niño se expandió como rumor imposible. El niño de la piedra, el que nació donde terminó Isabel, el que no necesita Biblia para hablar como Dios. El Vaticano no ha emitido comentario alguno. Los que fueron a investigar, no volvieron, o volvieron sin memoria. Pero hay algo que todos coinciden en decir. Cuando ese niño sonríe, el aire se organiza. Hoy, tiene solo días de vida, pero ya hay quienes lo llaman el autor que no necesita pluma. Y cuando lo miras de cerca, muy de cerca, puedes ver que en su pecho late una palabra. No está escrita, no suena, pero todos la entienden. Y esa palabra es comienzo. Episodio 14. Los que llevaban la misma letra. Primero fue Iván. Una noche despertó sudando, con una sensación que no podía explicar, una dirección en la boca y un nombre en la palma. No lo había soñado, lo había recordado, como si algo que no era suyo hubiese vuelto a su cuerpo. La dirección lo llevó a Toledo. Allí encontró a Clara, la mujer que había presenciado la aparición de Isabel en la plaza. Clara no preguntó nada, solo lo miró y susurró, «Tú también tienes la letra», y le mostró su muñeca, una línea apenas visible, como si el tiempo no quisiera borrarla del todo. «No estás solo en la sílaba». Iván alzó la suya. Tenía la misma marca, distinta palabra, mismo trazo. Desde ese día, comenzó el llamado. No por redes, no por religión, por resonancia. Uno a uno, comenzaron a aparecer. La anciana que habló lenguas muertas en sueños. El niño que pronunció Isabel antes de caminar. La enfermera que presenció a Elodie morir con una sonrisa escrita en la piel. No formaban una secta, ni un culto. Eran fragmentos que buscaban su oración completa. En cada encuentro, compartían una letra, un símbolo, una visión. Y al unirlas, algo cobraba forma. No un mensaje, no una profecía, un idioma, un lenguaje que no se pronunciaba con la lengua, sino con el alma. Y cuando uno de ellos lo murmuraba, los otros lo sentían en el pecho, como si una campana secreta despertara en el centro de sus costillas. Un día, en una cabaña de piedra olvidada en Galicia, se reunieron 9 de ellos. No sabían por qué allí, solo que cada uno había recibido la misma imagen en sueños. Una mujer hecha de tinta que tocaba un círculo. Y dentro,
Sus nombres aparecían. Y cuando el último llegó, la piedra del centro de la cabaña se agrietó. No con violencia, con suavidad, como si una palabra demasiado vieja al fin pudiera ser dicha. Dentro de la grieta, había una hoja, pergamino sin origen, y en ella, una sola frase, escrita con una letra que todos reconocieron, porque era la suya. Están listos para hablar juntos lo que jamás pudo escribirse solo. Ninguno supo qué hacer, pero todos supieron qué decir. Y esa noche, en un idioma que no había sido inventado, hablaron, juntos, en ritmo, en verdad, las estrellas titilaron, los árboles se inclinaron, y una voz invisible, no de Isabel, sino de lo que ella dejó atrás, susurró, la página que viene no se leerá, se vivirá. Episodio 15, la palabra que se volvió mundo. El desierto seguía allí, inmutable, sagrado, testigo de todo y juez de nada. Sobre la piedra, el niño, ya caminaba, apenas hablaba, pero donde ponía los pies, la tierra florecía, no con flores, sino con símbolos, pequeños trazos luminosos que desaparecían al segundo, como si cada paso escribiera una sílaba que solo la tierra entendía. Los 9 llegaron sin anunciarse, cada uno llevado por un sueño distinto, pero con el mismo final, una palabra por nacer, y un niño que no debía decirla solo. Iván fue el primero en acercarse. No dijo nada, solo se arrodilló, y al hacerlo, una frase apareció sobre su espalda, escrita en luz. La duda también escribe. Luego fue clara, y sobre su pecho, el amor que escuchó sin entender, ahora traduce, uno a uno. Los demás rodearon al niño, y en el aire, las letras comenzaron a flotar, no como escritura, sino como partículas vivas, como un alfabeto latiendo. El niño los miró. Ninguna emoción, ningún juicio, solo una certeza serena, de que el momento había llegado. Extendió las manos, y el viento se detuvo. Entonces, con un gesto leve, trazó un círculo sobre la piedra, y la piedra respondió. Se abrió, no como antes, esta vez, se convirtió en espejo. Todos vieron su reflejo, pero no como eran, sino como habían sido escritos. Sus almas, sus errores, sus silencios, sus fragmentos, todo estaba allí, unidos en una sola frase, que ningún dios había firmado, pero que toda la creación parecía haber esperado. El niño dio un paso dentro del círculo, y al hacerlo, las letras del aire descendieron sobre sus hombros. Entonces, sin hablar, todos comprendieron. No estaban allí para seguir escribiendo, estaban allí para ser leídos, porque el último evangelio no iba a escribirse en páginas, ni en templos, ni en piel, iba a escribirse en el vivir, en la mirada, en el perdón sin precio, en la duda sin condena, en la fe sin dueño. Y así lo hicieron. Desde aquel día, nadie volvió a ver al niño, pero en todo el mundo, comenzaron a surgir frases en los lugares más insospechados, en el vapor de una ventana, en la grieta de una pared, en la primera palabra de un bebé. Frases como, el verbo sigue caminando, la mujer no desapareció, se sembró, la próxima escritura, eres tú. Y así termina, no con un cierre, sino con una invitación. Porque si estás leyendo esto, quizá, una letra de aquel idioma también fue escrita en ti, y te toca vivirla.